Buenas tardes a todo aquel que esté viendo esta exposición. Hoy día vamos a resumir el capítulo 1 de La fauna de las falacias de el escritor Luis Vega Reñón, que se titula Variaciones en torno a la teorización de las falacias. Mi nombre es Carlos Jiménez y mi compañero es Giro Pereira. En brevedad se los paso. Muy buenas con todos. Voy a presentar el primer capítulo de este segundo, bueno, del segundo capítulo, en la primera parte, el cual consiste en las variaciones en torno a la teorización de las falacias. Este nos dice que el tratamiento de las falacias puede verse incluso como la prueba decisiva de cualquier teoría de argumentación. Pero la pregunta aquí es la siguiente: ¿es capaz de tratar de modo satisfactorio con todas las falacias? Bueno, para que eso se cumpla debe haber dos condiciones. Lo primero es ser suficientemente comprensivo, es decir, no ignorar ni excluir variedades notorias y significativas de las mismas falacias. La segunda condición debe ser la siguiente: ser suficientemente comprensivo. Eh, Más bien esto se basa en el tratamiento ad hoc, y tampoco concentrarse en un tratamiento específico para cada uno. Ahora nos basamos en las variaciones históricas. Van a haber dos principales en esto. La primera perspectiva se basa en la tradición discursiva. Esas son refutaciones sofísticas del mismo Aristóteles, que se adopta una perspectiva normativa sobre la comisión de las falacias, como vicios discursivos censurables que suponen un contexto expresamente argumentativo, y finalmente cobran especial importancia en su detección y prevención. La segunda va a ser la tradición cognitiva. Esas son las raíces más modernas, como los que propuso Francis Bacon, y se va a adoptar una perspectiva más descriptiva, a comparación de la anterior, que es normativa. Aquí las falacias se van a considerar errores y fuentes de error, tanto discursivo, cognitivo, y van a merecer especial atención para su generación y posteriormente explicación. El siguiente punto a tratar son los objetivos. Aquí van a haber dos objetivos, el cual va a ser la orientación discursiva y la tradición cognitiva, que ya hemos visto. La primera se va a centrar en la identificación y luego evaluación de las mismas falacias, como actualizaciones discursivas y legítimas, sean productos, procesos o procedimientos, de modo que la condición falaz consiste no solo en un fallo o una falta de virtud, sino en la violación de una norma o un vicio positivo. La segunda es la tradición cognitiva. La producción y explicación de las falacias como errores, fallos cognitivos, entre otros. Esta es más descriptivo y explicativa que la normativa, es decir, que la anterior. Son cuestiones relevantes las fuentes de error y las condiciones o factores generadores de errores, que pueden y suelen tener que ver con ciertos modos naturales de responder cognitivamente a las demandas del medio. Ahora pasamos de lleno a las falacias. Esa, como ya hemos indicado, va a tener la orientación discursiva y la tradición cognitiva. La orientación discursiva, para hacer un resumen, las falacias van a ser objetos no solo de corrección, sino de denuncia, sanción y censura. Y posteriormente su comisión no es en principio una opción razonable. Mientras tanto, en la tradición cognitiva, las falacias son objeto de corrección, incluso de comprensión con frecuencias que nos vemos abocados a cometer errores. Muchas veces los cometemos de buena fe, de buena manera, e incluso en el sentido de que a veces es razonable cometerlos. Para esto van a haber variaciones metateóricas. Recordemos el cuadro de hipótesis avanzada en torno a la viabilidad de una teoría de las falacias, el cual nos va a indicar que no hay tal teoría ni al parecer puede haberla, y segundo sería una empresa improcedente. En el lado derecho podemos ver algunos de los tipos de falacia que se pueden encontrar normalmente, como el ad ignorantiam o el ad hominem, que son uno de los más conocidos, entre otros. Ahora pasamos con las hipótesis mínimas y las hipótesis nulas, que también van a ser parte clave durante todo ese desarrollo. Las hipótesis mínimas va a haber una teorización viable
en la línea de la famosa contrapartida. Por la vía pragmática, que es uno de ellos, de los esquemas argumentativos, o por una vía explicativa, cognitiva, que es la naturalista. Por otra parte, nos centramos en la hipótesis nula. Este nos va a indicar que bajo este epígrafe se van a agrupar las consideraciones que ponen en cuestión la viabilidad misma de una teoría de las falacias, en el sentido de que no cabe contar con una teoría adecuada al respecto por diversos y muchos motivos que se pueden encontrar, o incluso en el sentido de que la pretensión misma de una teoría cabal en ese terreno resulta improcedente. Para entender esta teoría de la contrapartida, mi compañero Carlos va a detallar un poco mejor lo que va a abarcar. Vamos a hablar de las teorías de la contrapartida. Al plantear una hipótesis y posteriormente afirmar su conclusión, debemos tomar en cuenta si los argumentos propuestos defienden a la posición tomada. Puede romperse de maneras variadas, como las falacias. Estas se dividen en dos categorías. Al usar una pauta inadecuada, como podría ser el uso de una autoridad dudosa o la que se remite a unas consecuencias deseables o indeseables. El frecuentar el uso de generalizaciones o analogías. Los argumentos en nuestro proceso de discusión deben ser siempre verificables o revalidadas mediante las premisas hechas para complementar y finalizar nuestra conclusión. La regla plantea el uso de la dialéctica para explicitar nuestros argumentos. Validar las antímemas no es para nada sencillo, ya que cualquier argumento sencillamente podría ser modificado o completado, de manera que este a simple vista podría ser entendido como válido. Al fracasar en defender nuestra tesis, debemos retractarnos y dar marcha atrás de ella. No obstante, si logramos defenderla con éxito, nuestro adversario debe despejar las dudas respecto a nuestra tesis. La finalidad de esta regla es guiar hacia un acuerdo entre las partes enfrentadas en la fase final de la discusión. Una discusión bien elaborada puede hacer que de un simple conversatorio se eleve más allá del tema central. Ahora pasamos con Douglas Walton. Walton ha centrado gran parte de su trabajo en el estudio de las falacias a lo largo de 3 etapas distintas de su carrera académica, que vendría a llamarse Walton 1, Walton 2 y Walton 3. El primero se caracteriza por su interés en aplicar conceptos de lógica al análisis de diversos tipos de falacias. El segundo adoptó una base más pragmática en su enfoque, posiblemente influenciado por el creciente impacto de la pragmadialéctica. Y por último, el tercero alcanzó la madurez en su enfoque al proponer esquemas argumentativos, presuntivos y explorar patrones dialógicos de argumentación refutable. Argumentación rebatible, que es la analítica y la explicativa. La analítica busca detectar nuevos tipos de falacias, retractación ilegítima de un compromiso, el blindaje contra la rebatibilidad y la reversión indebida de la carga de la prueba. La explicativa busca explicar el por qué las falacias pueden llegar a parecer argumentos sólidos mejores de lo que son. En esa búsqueda se dan procedimientos llamados heurísticos, psicología, hasta venir a dar una especie de paraesquemas falaces asociados a los esquemas argumentativos. Los heurísticos son procedimientos empíricos utilizados para toma de decisiones y la eficacia a menudo supera la calidad de las respuestas. Y los parasesquemas reemplaza la conexión inferencial plausible y rebatible por el heurístico. Ignora condiciones críticas como la credibilidad del experto. Los parasesquemas demuestran argumentos falaces, pero con el heurístico de por medio ayuda a comprender un argumento. Uno, el
planteamiento explicativo se limitan a casos que se pueden reconstruir en términos de esquemas argumentativos, dejando fuera falacias clásicas, ambigüedad, petición de principio y cuestión múltiple. 2. La discutible apelación a esquemas, necesidad de duplicar esquemas argumentativos en lugar de referirse a un mal uso que se representa como bueno. Y la tercera es la falta de referencias psicológicas o filosóficas a la racionalidad o razonabilidad. Sus propuestas de Watt son tres: deficiencia, consideración y que debe implicar el poder. La orientación cognitiva naturalista, las falacias como comportamientos que pueden llevar a errores cognitivos discursivos. La deficiencia es la consideración de una falacia o una ejecución deficiente por parte de una persona razonable. La consideración es la evaluación de una falacia depende de la disponibilidad de recursos cognitivos. Y su tercera, que debe implicar poder, lo dice como si una acción es falaz, debe ser una tarea posible y que deba hacerse bien, o no debe ser censurado porque no está capacitado ni en condiciones. Ya, aquí tenemos la pirámide de tres distintas perspectivas. En la primera, las nociones de las falacias son una ejecución eficiente o defectuosa que aparenta estar en orden. Tengamos en cuenta eso. Lo segundo es que el tratamiento de las falacias van a depender de diversos recursos cognitivos, de las tareas y las capacidades que una persona puede tener en diversas situaciones de su vida cotidiana. En tercer punto, y finalmente es la explicación de las falacias, van a ocurrir en respuesta inmediata a situaciones que a menudo lo proponen los heurísticos. Aquí vamos a tener características y motivos de la condición falaz y el por qué y cómo se da. Se propone cuatro diversos puntos para que se dé. En primer lugar está la respuesta inadecuada fallida por diversos motivos que pueden ocurrir al azar, como verse afectada por factores motivacionales. En segundo punto, la ejecución inferior por condiciones precarias o limitadas. El tercero, fallo por primacía de la eficiencia. Y finalmente, la cuarta condición es la actuación racionalmente deficiente. Finalmente tenemos dos perspectivas para terminar con la hipótesis máxima, que es la última parte, en la cual tenemos la de Lawrence Powers y la de Policarp Hayachunovo, en la cual Lawrence propone la teoría reductiva, el cual dice que las falacias tienen aspecto negativo, tanto negativo como positivo. No van a cumplir criterios de adecuación, no tiene razón auténtica, pero tiene la virtud de aparentarla. Eh, y también al tener justificación válida e inducir al engaño, puede estar basada en la ambigüedad, es decir, la falacia única. Finalmente, la de Policarp es la unificadora. Como su mismo nombre dice, va a unificar el tratamiento a un paradigma, cuyo propósito de la argumentación va a ser proporcionar una prueba adecuada. Él dice que las falacias impiden presentar razones o evidencias para una prueba adecuada. Solo se disfraza como una adecuada. Eso sería todo por el primer capítulo.